comprender el mundo contemporáneo y actuar sobre él como persona libre y responsable exige el conocimiento de la diversidad social y de su desarrollo histórico. La historia, al explicar cómo se ha formado una nación, proporciona a los ciudadanos los medios para elaborar su propia opinión sobre la evolución política o social. Esta es la contribución específica de la enseñanza de la historia. Por eso, la historia es más adecuada que ninguna otra disciplina para formar ciudadanos. La historia y la reconstrucción crítica del pasado. Otra función social que cumple la historia proviene de los hábitos establecidos por sus propios practicantes. En los dos últimos siglos, pero sobre todo en el que acaba de terminar, el estudio de la historia se convirtió, más que en una memoria del pasado, en un análisis de los procesos del desarrollo humano, en una reconstrucción crítica del pasado. Como ha dicho Mark Bloch, el verdadero progreso en el análisis histórico llegó el día en que la duda se hizo examinadora, cuando las reglas objetivas fueron elaboradas lenta, paulatinamente y permitieron discernir entre la verdad y la mentira. A través del examen cuidadoso de los vestigios históricos, sometiendo los testimonios a pruebas rigurosas de veracidad y autenticidad, y atendiendo más al cómo y al por qué ocurrieron los hechos, el relato histórico se transformó en un saber crítico, en un conocimiento positivo de la experiencia humana. La investigación histórica estableció entonces la regla que dice que una afirmación no tiene derecho a producirse sino a condición de poder ser comprobada, demostrada, verificada por pruebas tangibles. Y nos advirtió que de todos los venenos capaces de viciar un testimonio, la impostura es el más violento. La crítica de las fuentes nos enseñó también, como nos advirtió Ruggiero Romano, que el historiador que solo lee los testimonios históricos sin relacionarlos con el contexto donde estos se inscriben, corre el riesgo de pasar por alto el significado profundo de tales testimonios. Dice Romano que cuando una vez le preguntaron por qué había elegido la carrera de historiador y no otras que parecían más excitantes o más remuneradoras, respondió: para leer bien los periódicos. Con esta ocurrencia quería decir que uno de los atractivos más interesantes de la historia es la posibilidad que ofrece de aprender, cito, de aprender a ver, más allá del relato de un acontecimiento, la estructura que lo sostiene, más allá de la espuma de la ola, la mar de fondo. En suma, la investigación histórica enseña que no existe solamente el texto, sino sobre todo el contexto, que uno no puede servirse de un texto sin la crítica filológica, semántica, conceptual, que el acontecimiento aislado es poco significativo y que lo que cuenta es el mecanismo que articula un conjunto de conocimientos. En una obra ejemplar que resume las bondades y los peligros del oficio de historiador, Luis González, en el oficio de historiador publicado por el Colegio de Michoacán, dice que
En la medida en que el historiador tuvo mayor cuidado en la crítica y selección de sus fuentes, mejoró sus métodos de análisis y entró en contacto con las ciencias y las disciplinas humanísticas, en esa misma medida se transformó en un impugnador de las concepciones del desarrollo histórico fundadas en los mitos, la religión, los héroes providenciales, los nacionalismos y las ideologías de cualquier signo. De este modo, en lugar de buscarle un sentido trascendente a los actos humanos, o de legitimar el poder, o de servir a las ideologías, la práctica de la historia se convirtió en un ejercicio crítico y desmistificador, en una empresa razonada de análisis, como decía Max Bloch. Podría entonces decirse que la norma que se ha impuesto la investigación histórica de nuestros días es hacer de su práctica un ejercicio razonado, crítico, inteligente y comprensivo. Es decir, se ha convertido en un estudio sometido a las reglas de la prueba y el error propias del conocimiento riguroso. Finalmente, me voy a referir a la historia como forja del ciudadano. Si damos un salto de los tiempos remotos a los días actuales, advertimos que los motivos que hoy nos mueven a enseñar la historia no difieren sustancialmente de los fines que animaron a nuestros antepasados. Enseñamos a las nuevas generaciones la historia propia y de la de los otros pueblos para hacerlos conscientes de que son parte de la gran corriente de la historia, de un proceso que se inició hace miles de años y por el que han transcurrido pueblos y civilizaciones distintas a los nuestros. Enseñamos el pasado porque somos conscientes de que el pasado fue el modelo para el presente y el futuro. El conocimiento del pasado, advierte Eric Hobsbawm, es la clave, dice, del código genético por el cual cada generación reproduce sus sucesores y ordena sus relaciones. De ahí la significación de lo viejo, que representa la sabiduría, no solo en términos de una larga experiencia acumulada, sino la memoria de cómo eran las cosas, cómo fueron hechas y por lo tanto de cómo deberían hacerse. Termina la cita de Hobsbawm. Es decir, como también dice Edward Carr, otro historiador inglés, hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado e incrementar su dominio sobre la sociedad del presente, tal es la doble función de la historia. Conocer el desarrollo histórico de los pueblos equivale a situarnos en nuestra propia circunstancia histórica. La primera lección del conocimiento histórico es hacernos conscientes de nuestra propia historicidad. Los individuos, así como los grupos y las generaciones humanas, requieren situarse en su tiempo, en el inescapable presente que irremediablemente forjará su propia perspectiva del pasado y sus experiencias y sus expectativas del futuro. La conciencia de que nuestras vidas se realizan en el tiempo y se modifican con el transcurrir temporal, la adquirimos, como lo saben ustedes, en el propio seno de la familia, en el propio entorno social. La primera noción de que el ser humano está vinculado con sus antecesores en una suerte de cadena temporal se adquiere conviviendo con los padres y abuelos. En el seno de la familia, el niño cobra por primera vez conciencia de que es un eslabón temporal de un grupo social cuyos orígenes se sitúan en un pasado remoto. Más tarde, esta percepción individual
de la temporalidad se convierte en percepción social cuando el joven y el adulto entran a formar parte de generaciones, grupos y clases sociales. Por las razones anteriores, se puede afirmar que el conocimiento histórico es indispensable para preparar a los niños y jóvenes a vivir en sociedad. Proporciona un conocimiento global del desarrollo de los seres humanos y del mundo que los rodea. Si las nuevas generaciones están obligadas a conocer el presente, es conveniente que lo hagan a partir del pasado que ha construido ese presente. Es necesario que cada generación sepa actuar en el presente fundada en el conocimiento que le proporciona la experiencia pasada, el análisis de lo que ha ocurrido antes. Desde tiempos remotos, el conocimiento histórico ha sido el mejor instrumento para difundir los valores de la cultura nacional y para comprender el sentido de la civilización. La historia, al recoger y ordenar el conocimiento del pasado, se convierte en el almacén de la memoria colectiva. Es el saber que da cuenta de las raíces profundas que sostienen a las sociedades, las naciones y las culturas. Es el saber que desvela las raíces sociales del ser humano. La formación de una conciencia ciudadana está en relación directa con la capacidad del individuo para interiorizar los deberes y derechos que sostienen al conjunto social. Comprender el mundo contemporáneo y actuar sobre él como persona libre y responsable exige el conocimiento de la diversidad social y de su desarrollo histórico. La historia, al explicar cómo se ha formado una nación, proporciona a los ciudadanos los medios para elaborar su propia opinión sobre la evolución política o social. Esta es la contribución específica de la enseñanza de la historia. Por eso, la historia es más adecuada que ninguna otra disciplina para formar ciudadanos. Muchas gracias por su atención. Rojas también acaba de ganar el premio Isabel Polanco. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Serna, soy egresada de esta facultad y agradezco mucho que abra un espacio en su agenda para estar aquí compartiendo con todos nosotros todos sus conocimientos. Yo nada más quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué nos diría usted, qué nos recomendaría como historiadores, jóvenes historiadores, ahora que parece que a la historia la han secuestrado para dominar a un pueblo que le están borrando toda su historia, todo su pasado para poderlo dominar mejor? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué nos dice usted para eso? Pues la pregunta es importante, pero la respuesta es clara. Ya la han dado aquí en este Instituto de Investigaciones Históricas. Hace 20 años no existía un Instituto de Investigaciones Históricas. Es muy reciente, lo creó una nueva generación de historiadores a la cabeza de Gerardo Sánchez. Inmediatamente se incorporaron otros jóvenes. ¿Y qué ha hecho ese instituto? Formar nuevos jóvenes, publicar los mejores libros de historia que hoy tiene Michoacán y seguir formando nuevos historiadores. Esa es la respuesta. Cada quien asumir sus responsabilidades. Los estudiantes estudiando, los maestros
enseñando, los investigadores investigando y los directores dirigiendo. Que no se diga luego, como pasa en algunas facultades, que el estudiante no estudia, el maestro finge enseñar y el investigador no investiga. Aquí en el Instituto de Historia tenemos esa respuesta: estudiar, investigar, y otra que también aquí se está haciendo, divulgar ese conocimiento. No podemos encerrar el conocimiento histórico en el círculo de los historiadores. Es una deformación que ha ocurrido en todos los países y cada vez está incidiendo más en el hecho de que los ciudadanos, los lectores, se aparten de la historia. ¿Y qué está ocurriendo? Que ahora es el novelista, la televisión, los que están enseñando la historia, porque los historiadores se han quedado hablando un lenguaje que solamente ellos entienden, sin comunicarse con la mayoría de la población, sin usar los medios nuevos de comunicación. Entonces, quiere decir que ahí hay un problema de los historiadores que ustedes, las nuevas generaciones, tienen que ver y superar. Gracias. Bueno, compañeros, yo creo que es la última persona, y para que pasemos a la ceremonia de clausura de nuestro seminario y para que el profesor pueda continuar el rumbo de la agenda tan apretada que tiene. La otra persona que levantó la mano para la segunda pregunta o comentario. Algo así, yo sin el micrófono. Bueno, ya maestro, no, me está aprendiendo yo. Yo solo quiero que nos dé algún comentario desde su observación, desde su punto de vista, hacia dónde van tendientes los paradigmas, como se está elaborando la historia en México el día de hoy. O sea, ¿cuál es el camino que están siguiendo las tendencias? ¿Qué tendencias son las que tienen mayor relevancia actualmente para la historia? O sea, ¿hacia dónde vamos? Bueno, cada generación, sobre todo cada cambio importante en la situación política o cultural de los países, provoca una nueva reflexión de la historia. La historia, para bien o para mal, está en constante transformación. Cuando yo empecé a estudiar, la historia que se hacía, la historia que se enseñaba, era fundamentalmente la historia política y la historia institucional. Y hubo grandes historiadores haciendo historia política e historia institucional, y de ellos aprendimos. Cuando yo fui a estudiar al Colegio de México, los profesores ahí habían ido, como aquí, a Francia, a Estados Unidos, etc. Pero la potencia historiográfica era Francia entonces, ahora no lo es, ya es Inglaterra o Estados Unidos, no es Francia, pero la que llevaba la cabeza, la que guiaba a los historiadores, era la historia económica y social. Yo aprendí esas técnicas y esos métodos de historia económica y social, y en esos años, digamos, de 1970 a 1990, la historia económica mundial fue la dominante en el mundo, la más valorada, la más apreciada, pero era solamente, pues como decimos hoy, una moda, una vanguardia de la investigación que afortunadamente puso de relieve, como lo había hecho ya Marx en el siglo XIX, la importancia de la vida material en la formación de las sociedades, de los estados. Y ojalá la historia económica no deje de cultivarse, porque es como la historia política y la historia social, las tres grandes pilares del conocimiento histórico. Pero con el avance de la academia, del desarrollo de las universidades, ahora en Europa, en Inglaterra, en Francia y sobre todo en Estados Unidos,
hay una competitividad extraordinaria, lo que todavía no tenemos aquí. O sea, que allí ningún historiador sale como acá pasa, que luego entra a la universidad o al Instituto de Investigaciones Históricas y ahí se queda. Allá empieza un profesor por tener que aceptar un trabajo en una universidad remota, generalmente pues digamos de tercer o cuarto rango, y ahí tiene que empezar a probar que es un buen historiador, si publica, si investiga, pero además si enseña bien, entonces asciende y ya lo invita a una universidad de tercer rango. Si sigue, va a las de segundo y primero, y es a través de un esfuerzo constante. Como finalmente, ya que tiene 2 o 3 libros y es reconocido como un gran profesor, ya le dan pues lo que aquí se llama definitividad, tiempo completo para poder seguir trabajando, enseñando, investigando y publicando. Entonces, esa presión de competir hace que ahora casi cada 5 años aparezca una nueva modalidad de la historia. Ya ustedes vieron, cuando yo estudié no había más que historia política e historia institucional. Luego vino la historia económica, luego la historia social, luego la historia de las mentalidades, la historia de los pueblos sin historia. Por primera vez se empezó a trabajar a los indígenas, los pueblos marginados, a las minorías marginadas. Vino la historia de género, que ha tenido una explosión gigantesca en los últimos 10 años. Y como además ahora las mujeres dominan nuestra actividad, pues hay más historia de género que de otras. También historia de minorías. En fin, ahora hay una diversidad. Podemos decir que ha habido una gran conquista, que la historia se ha democratizado, que la historia se ha socializado, que la historia se ha hecho plural. O sea que ahora ustedes tienen un abanico de posibilidades de hacer historia que no había cuando yo estudié historia. ¿Qué hay que hacer ahí? Respetar el principio básico, hacer realmente el tipo de historia, de investigación, de estudio que a uno más le llega, donde más uno se siente conectado, no porque haya modas o porque ahora se valore más esta u otra especialidad. Lo importante, ya ven, el ejemplo mejor lo tienen otro historiador michoacano, don Luis González, que venía del pueblo de San José de Gracia, que él hizo famoso porque entonces nadie lo conocía. Don Luis González se fue a estudiar al mejor centro de estudios históricos que había entonces, al Colegio de México. Ahí conoció a los mejores historiadores de México, del Colegio de México y de la universidad, a los mejores historiadores que vinieron de Europa, de Estados Unidos. Fue a Francia, fue a Bélgica, viajó por toda América, etc. ¿Y qué hizo cuando le dieron su año sabático? Se fue a su pueblo a estudiar la historia de su pueblo, y todos los maestros dijeron: ¿pero qué vas a hacer allí? ¿Qué te vas a hundir en ese pueblo? Vete a París, vete a Estados Unidos, vete a Londres. No, pues yo me quiero ir a mi pueblo. Y él se fue a su pueblo, hizo la mejor historia que tenemos de un pueblo. Es decir, él tuvo todas las expectativas, estuvo con los mejores maestros y al final él decidió hacer la historia de su pueblo, o sea, hizo la historia que quería y se convirtió en el historiador más conocido internacionalmente de los de su generación. Así que la recomendación es eso: respeten su instinto, sus deseos, su vocación, pero eso sí, háganlo como lo hizo doctor Luis, con la mejor calidad, con la mejor dedicación y poniendo a prueba los mejores instrumentos de los historiadores. Muchas gracias.